Jóvenes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestro. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, entonces requiero que nos ubiquemos, que se ubiquen y que recordemos en qué punto estamos de nuestro proyecto en relación al método de análisis sísmico-estático. Ya reconocimos algunas acciones. Recuerden que reconocimos dos acciones gravitacionales que inciden en nuestra estructura, que es carga muerta, carga viva, y como carga accidental, recuerden que reconocimos que esta carga incide de forma horizontal en la fuerza sísmica, y con una tablita que les coloqué en Classroom, en Excel, pudimos calcular lo que es la fuerza sísmica, cómo se reparte entre cada ente piso, y lo que es el cortante sísmico, ¿de acuerdo? Que lo que tenemos aquí, fuerza sísmica y cortante sísmico. Este es el diagrama cómo se manifiesta la fuerza sísmica, y este es el diagrama cómo se comporta el cortante sísmico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya una vez que reconocimos esas acciones, ahora tenemos que reconocer alguna reacción, y una de estas reacciones muy importante es la rigidez. La rigidez es la oposición que presentan los cuerpos a la deformación. Bien, entonces se dan cuenta, ya estamos dándole forma al conocimiento de todo lo que ocurre en una estructura ante un sismo, acciones y reacciones. Hasta acciones es lo que hemos visto con lo que es acciones gravitacionales y accidentales. Y reacciones, la clase pasada vimos que por medio de las fórmulas de Wilbur pudimos calcular precisamente esa reacción, que es la rigidez, que es la oposición a la deformación, que presentan pues nuestros marcos estructurales, que son los que están conformados por columnas y por traves, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en ese punto. Wilbur nos enseñó unas fórmulas mediante las cuales pudimos calcular ciertas rigideces, que si las copié bien son estas son las rigideces que obtuvimos por Wilbur, por las fórmulas de Wilbur. Bien, entonces son las rigideces de entrepiso para cada uno de ellos, ¿no? Estas fórmulas de Wilbur, les comenté en la clase pasada, que nos otorgan un método, no 100% exacto, pero sí muy útil, y nos dan datos muy confiables respecto a las rigideces. ¿Por qué no son 100% exactos? Porque si recuerdan la estructuración de estas fórmulas, no contemplan lo que son cargas horizontales, no contemplan este dato de cargas horizontales. En su esquema de formulación hacen una suposición a una consideración empírica de estas cargas horizontales. Sin embargo, netamente no las consideran, no se incluyen, ¿de acuerdo? Pero ahora esta es la segunda etapa en la cual vamos a utilizar los resultados de las fórmulas de Wilbur, la segunda parte, podemos decir, de las fórmulas de Wilbur, y que sí, entonces, hacemos la consideración de las cargas horizontales. Y esta segunda etapa, ¿para qué nos va a servir? Pues para descubrir lo siguiente, los desplazamientos laterales. ¿Sale? Entonces, basándonos en la información que nos dio Wilbur en la clase pasada para rigideces de entrepiso, con esta información que obtuvimos de fórmulas de Wilbur, ahora vamos a poder calcular los desplazamientos laterales. ¿Cuáles desplazamientos laterales? Pues los de nuestro edificio, los de nuestra estructura. Entonces tenemos que recordar que le incide a nuestra estructura una carga sísmica, fuerza sísmica, se reparten entre pisos de esta forma, con este esquema, ya lo hemos visto varias veces, y esas fuerzas sísmicas nos producen ciertos cortantes, también con este esquema. El cortante principal es el que se encuentra en la base. Después de eso, ¿qué ocurre? Pues se presentan ciertos desplazamientos. Un desplazamiento relativo, que es el desplazamiento que ocurre en cada entrepiso en relación al piso anterior. Entonces,
Por ejemplo, este desplazamiento, que es la distancia que tenemos de aquí a aquí, es el desplazamiento que le ocurre a este entrepiso en relación al piso inmediato inferior. Entonces, esto es el desplazamiento relativo, y después tenemos desplazamientos totales. Entonces, si nosotros visualizamos esta última cota o esta distancia, sería el desplazamiento total que le ocurre al edificio en su punta. Es decir, lo que obtengamos como valor de aquí a aquí es ese desplazamiento en milímetros que va a tener nuestro edificio en la parte más alta. ¿Sale? Entonces es lo que vamos a hacer enseguida, pero antes les voy a dar otros comentarios. ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener desplazamientos laterales en base a la información que nos otorgaron las fórmulas de Wilbur. ¿Sale? Permítame tantito, ¿no? Bien, perdón. Les voy a compartir en pantalla el calendario escolar para que les platique alguna planeación que tengo considerada para lo que es el cierre de curso. Permítanme. Bueno, me dicen si ya tienen el calendario a la vista. ¿Ya lo tienen? Yo, profe. Muy bien. Bueno, entonces fíjense, nuevamente voy a ser un poquito repetitivo. Ya tenemos identificadas acciones gravitacionales y acciones accidentales. Ahora estamos en el proceso de identificar lo que es reacciones. Ya identificamos lo que son las rigideces que se presentan en cada entrepiso, y debido a este interactuar, a esta dinámica de acciones con reacciones, pues es de esperar desplazamientos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué desplazamientos tenemos de forma relativa y de forma total? ¿Hecho? Y entonces, recuerden que les he comentado que lo que son la fuerza sísmica, o lo que es la fuerza sísmica en cada entrepiso, incide en un centro de masas para cada entrepiso. Y lo que son las rigideces, como resultante, inciden en un centro de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ambas acciones, fuerza sísmica y reacción por rigideces, no coinciden en el mismo punto, es decir, centro de masas no coincide con el centro de rigideces, pues se produce una torsión. ¿De acuerdo? Entonces, después de identificar o de aprender o de ver cómo se calculan los desplazamientos laterales, creo que debemos de entender que lo siguiente es precisamente determinar la ubicación geométrica de ese centro de masas y de ese centro de rigideces para determinar la magnitud de esta excentricidad. Nuestra función como ingenieros es que la excentricidad sea en magnitud lo menor posible para que haya la menor torsión por cada entrepiso. Entonces, después de estos desplazamientos, el siguiente paso va a ser identificar posicionamiento de centro de masas, centro de rigideces y excentricidad. ¿De hecho? Pero antes de que ocurra esto, vamos a tener que realizar lo siguiente. Estamos ubicados aquí en el 26 de abril, ¿no? Estamos aquí 26 de abril. Entonces, mientras estamos en 27 de abril. Bien, entonces, próxima clase, que es este jueves 29 de abril, les voy a pedir que por favor me apoyen exponiendo algunos temas por equipos muy sencillos.
Son temas que hoy les voy a repartir. Tendrán que exponer los mismos equipos que están ahorita conformados. Por equipo un promedio de 10 a 15 minutos máximo. En promedio 15 minutos por equipo, es decir, no es algo muy detalloso que les voy a pedir. Más tarde les voy a dar los lineamientos, pero es algo sencillo, de acuerdo, a mi parecer. Entonces hoy es clase, próximo jueves exposición de temas. Después pues ya tenemos aquí del 13 al 17 lo que es la fecha para asentar calificaciones del segundo parcial. Bien, entonces como aquí nos quedamos con esta exposición, la próxima semana pues está tocada por este 5 de mayo que no tenemos clase. Bien, entonces en esta semana les voy a dar el tema o les voy a dar la teoría para ubicación de centro de masas y centro de rigidez. Es hasta lo que vamos a dejar el segundo parcial, hasta el centro de masas y centro de rigideces, y es lo mismo que van a tener ustedes que plasmar en su avance de proyecto. Bien, esta semana de mayo, del 10 al 14 de mayo, pues la voy a dejar para, no va a haber clases, yo la voy a dejar para estar revisando sus proyectos y para hacer examen. En esta semana vamos a aplicar el examen y les voy a revisar sus avances o les voy a recibir sus avances de proyecto para seguramente pues estarles dando calificaciones este 17 antes de subirles, ¿de acuerdo? Y ya para el tercer parcial pues dejamos los últimos temas que vienen en el programa, que es diseño de columna, diseño de trave, de losa y de cimentación. Esas teorías se las voy a hacer llegar para que ustedes terminen su proyecto y ya me lo entreguen terminado pues antes de esta semana que termine el semestre, ¿de acuerdo? Entonces, para este segundo parcial, hasta centro de masa, centro de rigideces, examen, y el tercer parcial, totalmente avance del proyecto con los últimos temas que nos pide el programa, que es diseño de concreto, de columnas de concreto, de traves de concreto, de losa y de cimentación. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Cuál dijo que era la fecha del examen, profesor? Bueno, todavía no he definido la fecha del examen, pero va a ser en esta semana del 10 al 14, seguramente lo voy a aplicar el 11. Vamos a dejar el 11 de mayo el examen del segundo parcial. Seguramente. Ya si hay algún cambio les aviso, ¿no? Ok. Bueno, entonces voy a quitar esta imagen. Voy a dejar compartir pantalla. Bien, eso es algo de lo que les tenía que decir. Terminando de dar esto que está en el pizarrón, les reparto sus temas y si nos da tiempo les voy a compartir un video que nos habla de la normatividad, en este caso de la norma 15 de las normas técnicas complementarias. Este video está enfocado para que de alguna forma identifiquemos o visualicemos qué debemos de supervisar o en qué aspecto nos debemos de fijar ya en obra, ya ahí en el campo, donde van a estar los cocolazos ya de veras, qué es lo que tenemos que controlar cuando tenemos ante nosotros, bajo nuestra responsabilidad, una estructura de concreto armado. ¿Qué tenemos que revisar en cuanto a cimbra, en cuanto a concreto y en cuanto a acero? ¿Sale? Espero que nos dé tiempo. El video dura como 20 minutos. Antes vemos todo esto, lo del pizarrón y lo que es asignación de temas. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Sale, entonces partimos de que de Wilbur tenemos rigideces relativas por entrepiso. Y ahora se trata de descubrir desplazamientos relativos y desplazamientos totales. Bien, pues voy a quitar esto para que no me robe mucho espacio. Bien, entonces, recordamos una fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si adecuamos esta expresión, que por cierto es de Hooke, de Robert Hooke, transformándola a nuestra situación, decimos que fuerza cortante es igual a rigidez de entrepiso por
desplazamiento relativo, ¿sale? Y pues lo que estamos buscando, porque ya tenemos la fuerza portante, ya tenemos la rigidez de entrepiso, pues estamos buscando el desplazamiento relativo. El desplazamiento relativo es igual a la fuerza portante entre la rigidez de entrepiso. Esta es la formulita que nos va a servir en un inicio para describir nuestro desplazamiento relativo que tendríamos por entrepiso. Ahorita se les voy a pedir que cada quien me ayude, no tengo los resultados de esto, recién coloqué los datos. Estos datos no vienen de ejercicios anteriores que hayamos hecho, yo los estoy ahorita proponiendo. Ni siquiera estoy poniendo el valor de las fuerzas sísmicas, únicamente después de hacer la serie de cálculos que ya vimos, me dio como resultado que la fuerza portante por entrepisos es el mayor valor está en la base, que es 510, es el cortante basal. Ya sabemos que el cortante va disminuyendo, como se observa aquí. Y no puse el valor de las fuerzas porque por la fórmula que tenemos aquí no nos lo solicita. Únicamente nos solicita fuerza cortante y rigidez por entrepiso, que ya habíamos calculado en la etapa anterior. Entonces voy a necesitar que me ayuden. Vamos a comenzar con el primer entrepiso, el entrepiso 1. Vamos a colocar aquí sus valores de desplazamiento relativo. Y nos dice que el desplazamiento relativo, que es esta cuota que tengo de aquí a aquí, para el entrepiso 1, es igual a su cortante, a su cortante, que es 510, entre su rigidez de entrepiso. ¿Alguien me puede ayudar haciendo esta división? Y si nos damos cuenta, vamos a dividir que es kilonewtons entre kilonewtons metro. Entonces nos va a dar resultado en metros. Pero es conveniente, porque son cantidades pequeñas, expresarlo en milímetros. Entonces lo que nos dé, pues lo multiplicamos por 1000. Entonces, por favor, ayúdenme a dividir 510 entre 451.533.71 por 1000. Por favor. 1.13. 1.12. Bueno, 1.13. 1.13, ¿está bien? ¿13 o 3? 13. 13, muy bien. Siguiente. Entrepiso 2, cortante entre rigidez de entrepiso. Por 1000. 1.58. 1.58, gracias. Siguiente, 380. 1.83. 1.83. Siguiente. $270 entre 109.372.77 por 1000. $270 es 2.47. 2.47. Y el último, 145 entre 61.676.14. 2.35. 2.35, profe. Sí. ¿Cuánto? 2.35. 2.35. ¿Sale? Bien. Entonces, estos son los desplazamientos relativos. Si se dan cuenta, pues es el desplazamiento de este entrepiso en relación al piso anterior, al posicionamiento del nivel inferior. Entonces son desplazamientos relativos que dependen del posicionamiento del nivel inferior. Y los valores se antojan lógicos, ¿no? Va incrementando, aquí como que hay una cierta disminución porque estamos hablando de un nivel de azotea. Bien, ahora, ¿qué es el desplazamiento total o cómo obtenemos el desplazamiento total? Pues es un valor acumulativo de todos estos desplazamientos relativos. Comenzamos con el de primer nivel, que queda tal cual. Luego el del siguiente nivel es 1.13 más 1.58. 2.71. 2.71. Luego 2.71 más 1.83. 4.54.
4.54. ¿Cuánto punto 54 más 2.47? 7.04. 7.04 más 2.35. 9.39. Ok, fíjense, entonces todo parece tener lógica. En nuestro edificio, en la punta del edificio, en el entrepiso 5, tenemos un desplazamiento total de 9.39 milímetros, que son valores razonables. ¿De hecho? El menor desplazamiento pues lo tenemos en la base, porque la base está empotrada prácticamente. Y luego calculamos este valor. Bueno, aquí se me pasó a decirles, este valor es desplazamiento relativo, o drive en inglés, y este es índice de desplazamiento, index drive. ¿Cómo obtenemos este índice de desplazamiento? Pues resulta de dividir el desplazamiento relativo de ese entrepiso entre su altura. Pero este desplazamiento relativo está en milímetros, pues también tenemos que expresar en milímetros de altura. Entonces, 1.13 entre 3000, ¿cuánto nos da? Perdón, 1.13 entre 3000. Es este desplazamiento relativo. 0.3038. Bien. Ahora el índice de desplazamiento en este entrepiso, que es 1.58 entre 2500. Aquí está mal, es aquí. 0.30, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Qué más? 38. 38. Ahora, el índice de desplazamiento aquí, que es el valor de este desplazamiento relativo entre 2500. 0.3063. Ok, y aquí 1.83 entre 2500 otra vez. 0.3073. Profe, creo que ahí es 7.01. ¿En cuál? En el 7.04 es 7.01. Aquí. Ajá. Bueno, ¿están de acuerdo los demás? Sí, profe. Hecho. Bueno. Ahora el índice de este entrepiso. Y el de arriba 9.36. No, 9.36. Gracias. Sí. El índice de aquí. $0.3082. Este índice, que es el último, que es 2.35 entre 3000. Pero sí, 2.35 entre 3000. 0.3078. Ok, ¿sale? Bueno, este es un índice que nos da una especie de valor de referencia para más o menos, observándolo ya con cierta experiencia, saber cómo es el comportamiento de los desplazamientos. Pero para fines tangibles, fines que nos son muy prácticos, muy útiles, nos interesa observar el valor del desplazamiento total. Bien, hay que cuidar estos desplazamientos. Ya en el proceso de análisis y diseño, estos valores seguramente se tendrán que impactar por algunos factores de seguridad. Por ejemplo, si este desplazamiento total me dice que es igual a 9.36 milímetros, lo puedo o es conveniente afectarlo por un factor de seguridad para que se nos indique que el desplazamiento es mayor. ¿Sí? Siempre hay que diseñar de forma sobrada, pero con ciertos límites. ¿Sale? Entonces, esta es la utilidad en la segunda parte de las fórmulas de Wilbur. Ya Wilbur nos dotó de esta información muy importante, que es rigideces de entrepiso, y en base a eso calculamos desplazamientos. Entonces nos damos cuenta que ya estamos armando todo este rompecabezas, ¿no? De que tenemos una estructura, después le llegaron acciones, reacciones, y ese interactuar de estos dos vectores, pues entonces producen desplazamientos. Ahora hay que ubicar el posicionamiento geométrico de los centros de masas donde inciden las fuerzas sísmicas
y el posicionamiento geométrico del centro de rigidez es donde influyen estos valores, ¿sabe? Creo que así suena más lógico el asunto y no lo vemos así tan complejo, no sabemos ni a dónde vamos, ni qué estamos haciendo, ¿no? Entonces sí les pido por favor que razonen en eso, que se ubiquen en esta situación. Muchas veces salimos de la escuela y sí tenemos conocimiento de todo, de todas las materias, pero no somos especialistas en nada. Y a veces cuando queremos nosotros expresar nuestro conocimiento, queremos opinar ante una mesa con gente que ya tiene o tendrá mayor experiencia que nosotros, pues a veces nos quedamos callados, nos quedamos opacados o no sabemos qué decir. Pero si hacemos un razonamiento de lo que vimos en la escuela para algunas materias, pues seguramente podemos impresionar, podremos hacernos de respeto ante una comunidad ya con más experiencia que nosotros y se dan cuenta que razonamos las cosas. Creo que alguna vez ya les platiqué que hace tiempo yo trabajé le hice un trabajo a XCW y nos reuníamos en una mesa de gente encargada de la obra, de los procesos de obra, y había por ahí, no les digo su nombre, un gerente de construcción que era de descendencia alemana, un hombre muy rimbombante y todo, pero no sabía y constantemente en las juntas confundía, por ejemplo, firme con losa. Entonces decía que una losa era un firme. Ustedes saben que un firme es aquel elemento estructural que no pasa de 10 centímetros y normalmente o no tiene refuerzo o tiene un refuerzo a base de malla electrosoldada. Y la losa pues está obligadamente reforzada con acero, con varilla. Y entonces, cosas como esas nos dan relevancia como politécnicos, pero si sabemos razonar las cosas. Entonces, si alguien nos pregunta, oye, ¿qué es el análisis sísmico estático? Bueno, pues es aquel análisis que considera como sismo una fuerza horizontal que incide en cada entrepiso, en centros de masas, después entran a reaccionar los elementos estructurales que son marcos estructurales, aportan rigidez, aportan una oposición a la deformación, y entonces, cuando ese centro de masas y ese centro de rigidez es que pasa en todas las estructuras no coincide, pues se genera una torsión, y esa torsión es distinta entre cada entrepiso. Entonces, yo como ingeniero, pues me voy a encargar de dotar esos elementos estructurales de una rigidez adecuada para que se ponga a esos desplazamientos que estamos viendo ahorita. Ya les dije que los arquitectos aportan centros de masas, entonces nosotros como ingenieros pues no podemos hacer mucho contra esos centros de masas, porque el arquitecto dice, yo quiero aquí una sala, yo quiero aquí un comedor, yo quiero este espacio así, yo quiero que esto se vea muy bonito. Entonces nos meten en complicaciones. Ahí está el centro de masas que muy difícilmente lo vamos a mover. Pero entramos nosotros como ingenieros y aportamos centros de rigideces, es decir, dotamos, ¿se acuerdan que cuando calculamos estas rigideces de entrepiso, dijimos o definimos altura de columnas, longitud de traves, definimos la sección de las columnas, la sección de las traves, aunque de forma provisional? Entonces, con esta definición de parte nuestra de los elementos estructurales, pues entonces estamos dotando a nuestra estructura de cierta rigidez para que se oponga a esa acción que incide en centro de masas que nos dota el arquitecto. Pero aquí no acaba la cosa. Nosotros, a observar toda la información que estamos recopilando, pues podemos tomar la decisión de hacer cambios. A lo mejor las columnas y las traves que teníamos cuando calculamos estas rigideces no son las adecuadas y las modificamos armados y todo. Realmente este programa de concreto de nuestra escuela pues es muy ambicioso. Es muy corto el tiempo para que realmente a ustedes se les dé toda la gama de teoría que implica realmente aprender a analizar y diseñar una estructura. Pero por eso yo trato de enfrascarme un poquito más en ese razonamiento y sembrar en ustedes esa semilla de duda, de inquietud, para que después, si a alguien les gusta las estructuras, pues se preparen más, se actualicen más y pues tengan un conocimiento más profundo de este tema, ¿sale? Pero ahorita me conformo con que hayan entendido o razonado lo que les acabo de explicar. Díganme, ¿tienen alguna duda sobre este tema de desplazamientos? No, profe. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Bueno, pues esto también tienen que hacerlo en su proyecto, ¿no? Tienen que realizar exactamente lo mismo. Ya quedamos que este es un marco en el plano, nada más, es un eje con todos entrepisos. Y estamos analizando un sentido de los ortogonales. Voy a borrar,
Recuerden, no pierdan de vista eso, que en planta su estructura, su edificio está así, y tiene este plano cartesiano, X y Y. Y entonces a lo mejor este marco en el plano, ya les he dicho que a lo mejor corresponde a un eje, tal vez al eje F, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener que, les estoy pidiendo solo analizar uno de los ejes, ya sea el X o el Y, pero todos, si se van a analizar el X, todos los ejes que intervienen en ese eje X. Si van a analizar el eje Y, todos los ejes que intervienen en ese eje Y. ¿Sale? Prefiero que analicen unos cuantos y no se puedan hacer todo y después se pierdan en el espacio y no sepan ni qué están haciendo. ¿Sale? Bueno, entonces ahora lo que toca es que les voy a dar sus temas de acuerdo a cómo están los equipos en claro. Entonces permítanme tantito. Por ahí tengo todavía unos avances que revisar. Estoy atrasado en eso. Bueno, a ver si estoy bien con los equipos. Está Moreira Vigueras. Sí, profe, aquí estoy. Bien, Moreira. Tú y tu equipo van a exponer el tema de... Bueno. Clasificación de las estructuras. Sí, las estructuras se clasifican en tipo 1, tipo 2, estructuras tipo A o tipo B, que nos aclaran un poquito ese aspecto, ¿no? De la clasificación de las estructuras. Y a la par, o también junto con este tema, que nos expliquen qué es el concreto y su historia, ¿no? El concreto armado. Entonces, clasificación de las estructuras e historia del concreto armado. ¿Sí? Sí, profe, Claro. gracias. Sale. Luego, Getsemaní Castañeda está. Sí, aquí estoy, profe. Muy bien, ustedes van a darnos el tema de las propiedades mecánicas del concreto y del acero. Propiedades mecánicas del concreto y del acero. Ok, gracias. Yoali Quintero. Singe. Ok, tú y tu equipo, por favor, nos van a dar el tema de pruebas de laboratorio para concreto y acero. Ok. Está Hernández Jiménez Ricardo André. Sí, profesor. Ok, tú y tu equipo, André, van a dar el tema de daños en estructuras de México por sismo. O daños por sismo en estructuras de México. Daños por sismo en estructuras de México. Perfecto. Gracias. Aquí van a hablar de daños que le han ocurrido a las estructuras, pero estructuras ubicadas en la Ciudad de México, por favor. ¿Falta algún equipo? ¿Algún equipo más que falte de mencionar? Bueno. Sí, profe, faltamos un equipo. Ah, ok, el de Epitacio, ¿verdad? Sí, así Ustedes, es. Epitacio, por favor, nos van a dar el tema de reparación de daños en estructuras, perdón, reparación de estructuras dañadas por sismo. Reparación de estructuras dañadas por sismo. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces les voy a transmitir ahorita, o les voy a presentar un video
muy actual, creo que es del 2020, es decir, no se les va a platicar en nada pasado, ni añejo, que no está actualizado. Es una serie de comentarios a la norma 15 de las normas técnicas complementarias que precisamente nos habla de la atención, de la supervisión, de aspectos importantes, fundamentales que tenemos que cuidar cuando tenemos a nuestro cargo una obra de concreto armado. Es decir, que tenemos que revisar en cuanto a la cimbra, en cuanto al concreto y en cuanto a los aceros. ¿Bien? Estos consejos en relación a la normatividad, o estos comentarios más bien en relación a la normatividad, considero que son muy útiles porque nos abren un poquito la visión o el panorama hacia lo que podemos tener no muy lejano en nuestra vida laboral. Ustedes realmente ya están a punto de salir, les falta muy poco, y muchos de ustedes sé que van a enfrentarse en primer lugar a obra, porque es lo primero que quieren hacer saliendo de la escuela, salir a llenar la República Mexicana de concreto, de casas, salir a construir, y pues es en lo que se van a enfrentar en primer lugar y tienen que tener mucho cuidado para que no incidan en alguna, incurren en alguna falta. ¿Sale? Se los voy a presentar. Ahorita. Dura como 20 minutos. Les pido que no se duerman, que pongan atención. Si acaso ya era alguna intervención, pero no muchas. Ya tienen a la vista la imagen que dice ¿qué debo de supervisar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro En canal. estructura de concreto reforzado. Sí se ve, profe. Muy bien, lo voy a dejar correr. Ya vieron que dura 22 minutos. Un poquito menos, porque lo voy a cortar antes. Por los anuncios, ya saben. El Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. Estoy muy contento de estar de vuelta con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema un poco diferente de lo que normalmente están acostumbrados a ver en este canal, pero no por ello menos importante, dadas las características de las estructuras de concreto. Me parece prudente hablar del famoso capítulo número 15 de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto, que nos habla precisamente de la construcción de las estructuras de concreto. Y en este caso le cambié un poco la lógica, lo llamé supervisión de las estructuras de concreto, dada la naturaleza de las instrucciones y de los requerimientos que nos solicita nuestra norma en los temas de construcción o supervisión de las estructuras de concreto. ¿Por qué me parece importantísimo hablar de este tema en un canal dedicado como este al área de estructuras? Pues muy sencillo, el éxito o el fracaso de nuestros diseños estructurales está íntimamente relacionado con la ejecución o la construcción de estos proyectos en la realidad. Y de ahí que en el caso de estructuras de concreto reforzado, pues sea todavía más relevante. Lo sabemos, el concreto es un material altamente dependiente de cómo se trabaja, las propiedades mecánicas finales que solemos usar en los diseños, están en realidad relacionadas con todos los procesos de ejecución, de construcción, de manejo, de transporte, de colocación y de tratado del material. De esta manera, me parece importantísimo tocar este famoso capítulo 15 de nuestra norma para englobar los criterios principales que he seleccionado para contextualizar el tema de la construcción y supervisión de estas estructuras. Así pues, acompáñenme en este nuevo video que espero les guste y que espero, por supuesto, reflexionemos por acá en los comentarios. Estoy seguro que habrá varios puntos acá que generarán polémica. Están tomados estrictamente del capítulo 15 de la norma y me gustaría desglosarlos y compartirlos con todos ustedes. Quédense pues en este nuevo video. Los invito naturalmente a que se suscriban
y que me apoyen dándole like y difundiendo, compartiendo el material con las personas que puedan interesarles estos temas y poder llegar